días. Una alegría estar aquí con todas ustedes. Una espina entre 600 rosas, para decirlo de alguna manera. Uno se pone un tanto nervioso al estar con ustedes, pero me he gozado del tiempo que estamos viviendo. Realmente esta es una respuesta de oración que el Señor ha contestado más allá de nuestras fuerzas, más allá de nuestros sueños, y verlo realizado y verlas a todas ustedes aquí con ánimo, dispuestas a aprender del Señor. Eso realmente nos satisface y simplemente produce en nosotros el poder darle la gloria a Dios. Que el Señor merezca toda gloria, todo honor y toda honra, y que esa gloria se siente y se perciba a través de corazones agradecidos que están aprendiendo del Señor. Y en esta oportunidad, mi grano de arena en la conferencia es hablarles de transformadas por su poder. Y cuando hablamos de poder, realmente tenemos que preguntarnos de qué clase de poder estamos hablando. Nosotros vivimos tiempos de mucha confusión en nuestros días. Vivimos confusiones que son muy internas, que tienen que ver con nuestra propia persona. Vivimos abrumados de información, pero muchas veces no sabemos si esa información es válida o verídica. A veces nosotros nos cuestionamos nosotros mismos y definitivamente también nos cuestionamos en cuanto a nuestra fe y en cuanto al poder que nosotros decimos que la palabra de Dios tiene. ¿De qué poder estamos hablando? ¿Qué es lo que está detrás de la palabra de Dios que bien nos explicó Wendy la noche anterior, y nos hizo ver con claridad la autoridad que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas? Así que en estas horas, porque ya el reloj como que es bien, no sé en qué momento se pasaron 2 minutos, yo solo estaba saludando y ya me comí 2 minutos. Así que está más rápido de lo usual. Yo quisiera saber cuántas Biblias físicas hay aquí, en primer lugar. Biblias físicas, muy bien, gracias. Entonces, algo que nosotros estamos promoviendo y que creemos que es necesario, más allá de este tiempo electrónico, es volver a disfrutar de nuestras Biblias físicas, volver a tomar pequeñas fotos de nuestro viaje espiritual en la medida en que nosotros vamos recorriendo las páginas de la Biblia y vamos tomando notas sobre ellas. Y así que nos hemos gozado en saber que muchas de ustedes están aprovechando la libreta que les han entregado moldeadas, así que queremos que sigan anotando. Así que yo quiero hacer con ustedes un ejercicio. Hoy día solamente vamos a ver en este momento un capítulo de nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías, el capítulo 55. Isaías, el capítulo 55. Y la intención de ver Isaías 55 es que Isaías nos pueda responder de qué poder estamos hablando cuando hablamos del poder de la palabra de Dios. ¿Cuál es la dificultad a la cual nosotros nos enfrentamos y qué es lo que debemos esperar cuando abrimos nuestras Biblias y decimos que la palabra de Dios tiene poder para transformarnos? Así que vamos a ir a lo largo de todo Isaías 55 y vamos a responderlo desde el argumento que presenta la misma Escritura. No voy a salir de Isaías 55, de tal manera que nos vamos a hacer expertos en esta mañana en Isaías 55. En primer lugar, vamos a presentar un contexto muy breve. Isaías, un profeta del reino de Judá, él vivió alrededor del 750 antes de Cristo, de tal manera que estamos hablando de un mensaje milenario. Casi 3 milenios, hace casi 3 milenios fue escrito Isaías 55. Isaías 55 fue escrito en un lenguaje poético. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento han sido escritas en un lenguaje poético. ¿Por qué
en un lenguaje poético, porque la poesía tiene la particularidad de poder hablarnos al corazón, pero también de decir cosas profundas de una manera muy clara, de tal forma que nosotros podamos captar el mensaje, pero también sentir el mensaje. Por ejemplo, imaginémonos a un joven que un día viene y le dice a una muchacha: me has clavado una espada en el corazón. Y agarra y hace, y suena clac, 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 clac. Se cayó. Ese es lenguaje poético. Me has clavado una espada en el corazón. ¿Qué es lo que había pasado en realidad? Que la muchacha le dijo que no a sus pretensiones, ¿no es cierto?, de noviazgo. Y él dijo: me has clavado una espada en el corazón. Yo creo que esa expresión, aunque no es real, nos dice mucho al corazón. Entendemos lo que este joven pueda estar sintiendo. De la misma manera, Isaías 55 está escrito en un lenguaje que pueda captar nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, para las personas que están tomando nota, yo quiero guiarlas a través del pasaje, porque para mí este pasaje está dividido en dos partes. La primera parte es del verso 1 hasta el verso 5, y la segunda parte es del verso 6 hasta el verso 11, y el verso 12 y 13 es una conclusión general. ¿De qué trata este pasaje? Este pasaje trata del poder entender cuál es el poder de la palabra de Dios. De tal manera que nosotros vamos a dividir este pasaje en tres aspectos que nosotros vamos a ir descubriendo en estas dos secciones. Los tres aspectos son el llamado divino, la perplejidad humana y la respuesta de Dios. Esos son los tres aspectos que vamos a ver. Y se los digo de antemano para que ustedes me acompañen en el seguimiento. El llamado divino, la perplejidad humana y la respuesta de Dios. Esos son los tres aspectos que yo quiero tratar con ustedes, y que lo podamos ver y podamos descubrir el poder de la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. En primer lugar, el primer llamado de Dios. En el verso 1 del capítulo 55 dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Estas son las primeras palabras de Isaías. Isaías está haciendo un llamado de parte de Dios, un llamado que nosotros podemos descubrir su insistencia, porque hay una palabra que se repite 3 veces. ¿Ustedes la descubren ahí? ¿Cuál es la palabra que se repite 3 veces en el primer versículo de Isaías 55? Vengan, wow, están todas aquí y eso me gusta. Hay una insistencia de parte de Dios a que nosotros vayamos a Él en medio de nuestra necesidad. Empieza diciendo: todos los sedientos vengan a las aguas. Habla de una necesidad profunda y particular, una necesidad que no se podía pasar por alto en el tiempo en que Isaías vivió, y no se puede pasar por alto 2700 años después. Nosotros necesitamos de agua. Ahora, lo interesante de este llamado es que si nosotros continuamos leyendo, dice: y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. De tal manera que la insistencia de parte de Dios a satisfacer nuestras necesidades es una insistencia que Él ofrece gratuitamente.
y que Dios insiste y te dice, ven, ven, ven. Si estás sediento, ven. No importa si tienes dinero para pagar. Ven, sin dinero, sin costo alguno. Ven y recibe aquello que te hace falta. E Isaías lo divide en 3 aspectos fundamentales. Él dice, venga el sediento, y por lo tanto es para recibir ¿qué? Agua. Pero luego habla de leche y vino. Estas 3 bebidas son bebidas muy particulares, porque son bebidas vitales, son básicas. El agua es básica para la vida, la leche es básica para el crecimiento y el vino es básico en la Biblia para la felicidad. El vino es un símbolo de gozo y de felicidad. Por lo tanto, el Señor está diciendo, yo quiero satisfacer todas tus necesidades. Quiero responder a todo aquello que te hace falta, desde lo más básico, que es el agua, hasta aquello que te va a dar gozo y felicidad. Ven, 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 no tienes que pagar. Los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Es interesante que Isaías diga igualmente, cómpralo, cómpralo, pero si no tengo dinero, ¿cómo lo voy a comprar? Ven, yo te lo voy a dar. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. De tal manera que el primer llamado de Dios es venir a Él en medio de nuestra necesidad más sentida y en todo aquello que requiera parte de nuestra vida. El Señor está allí e insiste que nosotros vayamos a Él. Ya vimos el llamado de Dios. Ahora vamos a ver la perplejidad humana. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta ante un llamado tan directo de Dios? Imagínate, lo está diciendo, ven sin dinero, ven a satisfacer tu sed, ven, compra sin dinero, sin costo alguno, vino, leche y agua. ¿Qué dice la primera parte del verso 2? Solo la primera parte del verso 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Nuevamente, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Y esto tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana le causa perplejidad a Dios, que ofrece gratuitamente aquello que esencialmente nos hace falta, pero nosotros, en lugar de ir a lo gratuito, tratamos de comprar todo aquello que no satisface, todo aquello que no sacia, todo aquello que no es permanente, todo aquello que no es esencial, porque le dice en términos poéticos, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? En lo que no es esencial, en lo que no va a producir vida en ustedes, y su salario en aquello que no sacia. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros vivimos en algún momento. Escuchamos el ofrecimiento de Dios que te dice, ven, 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 es gratuito, pero nosotros siempre estamos intentando ¿qué? Hacerlo por nuestros propios medios, involucrarnos en cosas que no sacian, en aspectos de la vida que no nos satisfacen. Vivimos completamente insatisfechos, nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. Y el Señor se pregunta, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Y allí nosotros juntamos estos 2 aspectos iniciales. El primero tiene que ver con el llamado glorioso de Dios
gratuito a satisfacer las necesidades en nuestras vidas. Y en segundo lugar, el reconocimiento de que nosotros estamos gastando lo poco que tenemos en aquello que no vale la pena. Entonces, ante este problema, es que el Señor plantea una primera solución. Y esta primera solución empieza en la segunda parte del verso 2. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice: escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Nuevamente el Señor nos muestra a través de este texto su insistencia. Recuerden ustedes que en el verso 1 era vengan, vengan, vengan. ¿Qué encontramos insistente aquí en la segunda parte del verso 2 y en el verso 3? ¿Cuáles son las palabras que se repiten? La intención que Dios repite, ¿cuál es? Escuchen. Miren ustedes lo que dice: escúchenme atentamente. En el verso 3, inclinen su oído. La segunda parte del verso 3, escuchen y vivirá su alma. Y aquí yo quiero manifestarles a ustedes uno de los aspectos más importantes y más claros que nosotros debemos tener con respecto a nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad, la espiritualidad cristiana, la espiritualidad judeo-cristiana, la forma que el Señor diseñó para que nosotros crezcamos, para recibir agua, leche y vino, es auditiva. Nuestra espiritualidad es auditiva. El Señor está esperando que nosotros le escuchemos a Él con atención, que volvamos a ser el pueblo de la palabra de Dios. Isaías se los decía a sus contemporáneos hace 2700 años, y el Señor nos lo vuelve a decir a nosotros en nuestro tiempo. Nuestra responsabilidad es escuchar atentamente. Dice: escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. La primera realidad del escuchar a Dios con atención es poder comer comida saludable que viene de la palabra de Dios. Esa es nuestra primera responsabilidad. Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Ese deleite personal surge de escuchar la palabra de Dios y poder responder al llamado que el Señor nos hace cuando nos dice que vayamos a Él. Por eso el verso 3 empieza diciendo: inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Nosotros no podemos tomar a la ligera la principal responsabilidad que nosotros tenemos para con nuestro crecimiento espiritual. Nuestra primera responsabilidad para con nuestra vida espiritual es escuchar con atención la palabra de Dios. Nuestra primera responsabilidad delante del Señor es que nosotros prestemos atención a lo que Él dice. Lo dice una vez: escúchenme atentamente, inclinen su oído. Esta es una figura poética, es una frase poética. Inclinar el oído es cuando tú estás delante de una persona
y estás medio distraído y en eso dice la persona algo importante y tú como que volteas y haces esto. Inclinas tu oído para prestar una mayor atención. Y esa es nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad principal de escuchar al Señor tiene que ver con el hecho de que nosotros podremos discernir aquello que es bueno. Nuestra alma se va a deleitar en abundancia. Vamos a poder ir a Él y nuestra alma va a vivir. Uno de nuestros grandes problemas en el cristianismo contemporáneo es la inanición del alma de los creyentes que no están escuchando a su Dios. No le están prestando atención a lo que el Señor está diciendo. Y por eso es que nosotros vemos que eso está sucediendo. ¿Por qué? Porque el Señor dice en el verso 1, vengan, vengan, vengan. Pero ¿qué está sucediendo en realidad? No estamos yendo, porque no estamos escuchando. No estamos yendo, no estamos escuchando y por lo tanto no estamos decidiendo por aquello que es bueno, por aquello que va a deleitar mi alma, por aquello que va a saciar mi corazón. Pero no solamente eso, sino que nosotros encontramos al final, en la segunda parte del verso 3, que dice, y haré con ustedes un pacto eterno. El compromiso de la atención trae consigo un compromiso de parte de Dios para sostenernos. Y ese compromiso de parte de Dios nosotros tenemos que conocerlo. Se trata del nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Esto podría sonar un tanto extraño. ¿Cuáles son las fieles misericordias mostradas a David? ¿Qué se le prometió a David? Que de su descendencia vendría ¿quién? El Salvador. Y por lo tanto, lo que el Señor nos está diciendo es, escuchen con atención, porque yo voy a cumplir mi promesa de un Salvador a ustedes, tal como yo se lo prometí a David y lo voy a cumplir. Esa realidad solamente la podemos reconocer cuando nosotros vamos a escuchar con atención aquello que el Señor tiene para con nosotros. Es decir, que no basta solamente con leer un versículo aislado por aquí o por allá. La Escritura tiene un plan definido de parte de Dios que el Señor quiere darnos a conocer para bendecir nuestras vidas. Se trata de un pacto que Dios ha hecho que se basa en las misericordias prometidas a David de un descendiente que sería Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra promesa, allí radica nuestra seguridad. Y por eso continúa diciendo en el verso 4 y el verso 5, dice, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Cuando nosotros escuchamos con atención la palabra de Dios, descubrimos que hay un solo mensaje central, que es el Evangelio. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, descubrimos que la historia revelada en la Escritura, como decía Wendy ayer, no se trata de mí, sino se trata de descubrir lo que Dios ha hecho por mí. Y lo que Dios ha hecho por mí se manifiesta completamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que a Él debemos conocer, porque lo que nos dice Isaías es que nuestro Señor Jesucristo ha sido levantado por testigo, por guía y por jefe a las naciones. Testigo, guía y jefe a las naciones. De tal manera que si nosotros queremos
obedecer al Señor y reconocer su palabra, vamos a descubrir que Jesucristo se convierte en nuestra guía para nuestra vida espiritual. Es el testigo fundamental de la verdad de Dios para nosotros. Jesucristo se convierte no solo en testigo y en guía, sino que se convierte en jefe, porque dice, por guía y jefe de las naciones. De tal manera que nuestras vidas tienen que ser dirigidas en obediencia al Señor. Y por eso, lo que sucede al final, dice, y una nación que no te conocía, correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Nosotros reconocemos que la obra de nuestro Señor Jesucristo glorifica a nuestro Dios, y lo que nos corresponde a nosotros es escuchar con atención lo que Él ha hecho y lo que Él ha venido a ofrecernos producto de su obra de salvación. De tal manera que hay un llamado, pero hay un problema, no lo escuchamos. Aunque Dios dice, vengan, 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 parece que no escuchamos. ¿Y por qué no escuchamos? Porque no hemos puesto atención a la palabra de Dios y al plan que Dios ha diseñado para que nosotros obtengamos agua, leche y vino. La manera establecida por Dios para obtener estos beneficios es a través de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros tenemos que volver a poner a Jesucristo en su lugar, porque el pacto que el Señor hará con nosotros, producto de escuchar con atención su palabra, se basa en las promesas que el Señor tenía con respecto al Mesías, que en ese tiempo vendría y que hoy reconocemos que ya ha venido. Entonces, esta es la primera sección. La segunda sección es sumamente interesante también, porque empieza nuevamente con un llamado. Dios vuelve a hacer un llamado. Dice el verso 6, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Ya no se trata de recibir de parte de Dios lo elemental para nuestra vida. En la primera parte el Señor dice, vengan, vengan, vengan. En esta segunda parte dice, anda, anda, anda. Y como ustedes pueden ver, este llamado es fundamental. Dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado. Algunos comentaristas dicen que el pasaje también se podría traducir, busquen al Señor porque puede ser hallado. Nosotros tenemos la seguridad de que podemos encontrar al Señor. La pregunta es, ¿cómo encuentro yo al Señor? Dice, llámenlo en tanto que está cerca, o llámenlo porque Él está cerca. Existe esa realidad en nuestro corazón de que podemos acercarnos a Él. Busca al Señor hoy porque puede ser hallado. Llámalo porque Él hoy está cerca. Y luego hace este llamado personal en donde dice, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor, porque el Señor tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Este es el llamado de Dios. Al igual que el llamado del versículo 1 en donde el Señor ofrece gratuitamente calmar nuestra sed, hacernos crecer y proporcionarnos alegría. En esta segunda parte el Señor vuelve a decir, búsquenme porque puedo ser hallado. Llámenme porque estoy cerca. Abandona tu mal camino.
El hombre malvado que deje sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, porque Dios tendrá de él compasión, porque nuestro Dios es amplio en perdonar. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos estado en esa posición en algún momento. Más de una vez nosotros hemos levantado nuestros ojos al cielo y le hemos dicho: Señor, yo quiero hallarte. ¿Dónde estás? Señor, yo quiero llamarte, porque yo sé que estás cerca. Señor, yo quiero abandonar mi mal camino. Quiero dejar mis malos pensamientos. Quiero volverme a ti. Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y muchas veces este llamado se convierte en un llamado frustrante para nosotros, porque finalmente no sabemos a dónde ir. En realidad no sabemos a dónde ir. Y aquí es donde yo quiero mostrarles una gran paradoja. Y es una paradoja que es una gran advertencia de parte de Dios. El Señor nos dice: abandona tu mal camino, deja atrás tus malos pensamientos. Pero ¿con qué los lleno? ¿Qué camino sigo? ¿A dónde me vuelvo? Dios, ¿estás para este lado? ¿Estás para este lado? ¿Estás para este lado? ¿Dónde me vuelvo para encontrarme contigo? Porque yo quiero recibir tu perdón. Yo quiero, Señor, cambiar de camino, pero ¿cuál sigo? Y muchos de nosotros tenemos que reconocer que nos quedamos allí, estancados, frustrados, sin saber qué hacer, porque hay una gran paradoja. Recuerden que las dos palabras principales que Isaías usa son camino y pensamiento. Yo dejo mi mal camino y abandono mis malos pensamientos. ¿Qué dice el verso 8 y 9? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y esta es una paradoja que me sorprende y me aniquila espiritualmente. Porque yo descubro que el Señor me llama a buscarle, porque Él puede ser hallado, pero me pregunto: ¿dónde estás? El Señor me dice que lo llame porque Él está cerca, pero ¿hacia dónde llamo? El Señor me dice que deje mi mal camino, pero luego ¿qué camino sigo? Me dice que abandone mis pensamientos, pero ¿con qué pensamientos renuevo mi corazón? Y lo que descubro es que lamentablemente los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, ni sus caminos son mis caminos. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por lo tanto, ¿dónde quedo yo? Si yo no puedo alcanzar los pensamientos de Dios, ¿con qué suplo el abandonar mis malos pensamientos? Si los caminos de Dios son más altos que los míos y yo decido abandonar mis caminos, ¿qué camino sigo? Si los caminos de Dios no convergen con los caminos humanos, ¿qué hago yo? Y yo creo que esta es una de las frustraciones más grandes que los cristianos experimentan, porque no conocen el poder y el origen de la palabra de Dios. La gran paradoja de tomar decisiones espirituales que solamente me dejan a la mitad del camino. Señor, yo quiero buscarte porque puedes ser hallado, pero no te encuentro.
Señor, yo quiero llamarte porque sé que estás cerca, pero no sé hacia dónde dirigir mi voz. Señor, yo quiero cambiar mis caminos, pero no sé dónde están tus caminos. Señor, quiero dejar mis pensamientos, pero no sé dónde están tus pensamientos. Y eso es lo que declara el Señor. El Señor no nos engaña. El Señor nos dice con claridad que los caminos del hombre no se entrecruzan con los caminos de Dios. Que los pensamientos de Dios no se entrecruzan con los pensamientos del hombre. De tal manera que ahí viene entonces, en medio de esta paradoja, en medio de este deseo de ser perdonado, porque yo sé que el Señor tendrá compasión de mí, pero no sé dónde encontrarla, porque Dios vive más alto que yo. Y eso es volver a establecer a Dios en su lugar. Él habita en su trono, con completo control sobre el universo, y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero aquí viene la respuesta de Isaías, que yo creo que debe ser la respuesta que debe llenar nuestro corazón, porque dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Y allí radica nuestra victoria, cuando nosotros descubrimos que justamente los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Porque dice el verso 9, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Sin embargo, Isaías usa esta ilustración poética y dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar. Desde los cielos, en donde están los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, Dios desciende con su palabra para dárnosla a conocer. Dios no nos abandona en medio de la soledad de mi camino, no me deja en medio de mis pensamientos, sino como la lluvia y la nieve que desciende por la voluntad de Dios y cumple su propósito, regando la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Y ahí es donde radica nuestra gran responsabilidad, pedirle al Señor que yo pueda estar atento a esa palabra que viene desde el cielo para regar mi propia vida y para mostrarme esos caminos y esos pensamientos que de otra manera no podría conocer. Si tú quieres tomar decisiones espirituales con respecto a tu vida, lo primero que tienes que entender es que tienes que entregarte a escuchar la palabra de Dios, que sobrepasa tus pensamientos y que sobrepasa tus caminos, y permitir que ese Dios bondadoso y compasivo derrame como lluvia su palabra en nuestras vidas, de tal manera que moje este terreno seco que yo tenga en mi alma y lo haga germinar. Allí radica nuestra responsabilidad, y la promesa de Dios es que Él compara la lluvia que riega la tierra con su palabra y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y yo he escuchado a muchos de nosotros decir que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Pero el Señor completa la idea y dice, no volverá a mí vacía,
sin haber realizado lo que yo deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Nosotros podemos recibir lluvia abundante, pero nosotros tenemos que saber canalizar esa lluvia abundante conforme al propósito que el Señor ha establecido en su palabra, conforme a la razón por la cual el Señor la está derramando sobre nuestras vidas, de tal manera que no solamente mejoremos mis caminos o mejoremos nuestros pensamientos, sino que nuestros caminos y nuestros pensamientos se acomoden al propósito de Dios establecido en su palabra. Allí radica el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios aparece desde el versículo 1. Yo no tengo dinero, pero el Señor me dice, ven, compra y comen. Ven, compra vino y leche sin dinero y sin costo alguno. El Señor promete que yo puedo tomar leche, que puedo tomar agua y que puedo comprar vino sin dinero, porque Él lo ha prometido, porque ese era su propósito, porque así lo quería Él. Y mi confianza es que la palabra de Dios no volverá a Él vacía, sino que se cumplirá de acuerdo a su propósito. El poder de Dios no es una gran explosión. El poder de Dios en su palabra tiene que ver con el hecho de que Dios cumplirá aquello que promete en la Escritura. Esa es nuestra seguridad. La historia de la humanidad no está en un caos vertiginoso. La palabra de Dios ha establecido el principio y el fin de la historia humana, y el principio y el fin de la historia humana empieza con su palabra y culmina con su palabra, y Dios todo lo que ha prometido lo cumplirá. Esa es nuestra seguridad. Pero nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. El Señor puede ser hallado. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. ¿Dónde lo busco? En la palabra de Dios. ¿Dónde lo llamo? Lo llamo para escucharlo a Él a través de su palabra. Y cuando yo abandone mi mal camino y busque cambiar mis pensamientos, ¿con qué lo debo renovar? Con su palabra, con el camino que Dios tiene preparado para mí en su palabra, y con los pensamientos que Dios tiene preparado para mí en su palabra. Y vuélvase al Señor. ¿A dónde me vuelvo? A su palabra. Porque allí yo lo voy a encontrar. De tal manera que, como ustedes pueden ver, este capítulo 55 trata el mismo tema desde dos puntos de vista. El primero tiene que ver con el hecho de que Dios nos dice, ven, ven, ven. ¿Cuál es mi problema? Que no lo escucho con atención. El segundo tiene que ver con el hecho de que puedo encontrar al Señor y puedo seguir al Señor, pero no sé dónde encontrarle, porque los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son más altos que los nuestros. En ambos casos, la única solución para disfrutar de los bienes que Dios tiene para mí y del cambio que Dios puede operar en mí es solamente a través de la palabra de Dios. Nuestra espiritualidad es auditiva. Nosotros no vamos a crecer ni vamos a descubrir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable meditando en nuestra mente ni reflexionando en nuestro corazón. Nosotros tenemos que escuchar al Señor en su palabra, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos también son más altos que los nuestros. Por eso el pasaje acaba, y me quedan 53 segundos para que vean que, dice los versos 12 y 13, porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar del espino crecerá el ciprés,
y en lugar de la ortiga crecerá el mirto, y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿saben lo que va a suceder? Los cielos que cuentan la gloria de Dios celebrarán la gloria de Dios de la transformación de nuestras vidas, de tal manera que la naturaleza aplaudirá nuestro paso por la vida, porque estamos glorificando al Señor como la naturaleza glorifica al Señor. Este vínculo es el vínculo final con el que Isaías termina este capítulo y dice: porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Hermanos, hermanas, aprendamos de nuestra fe auditiva. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo lo dijo con tal claridad que quizás no deberíamos repetirlo nunca más, pero una y otra vez, como el buen escriba, tenemos que sacar las cosas nuevas y las cosas viejas para recordarnos una vez más cuán necesitados estamos de Él. Vengan, 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 escuchemos, prestemos atención, vayamos a Él, pero recordemos que no lo vamos a encontrar al Señor en medio de los vericuetos de nuestra vida, sino que lo vamos a encontrar al Señor encerrado en su palabra, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Oremos al Señor. Señor, queremos darte gracias porque las palabras de Isaías, inspiradas por ti, Señor, llegan a nuestro corazón y nos exhortan y nos recuerdan nuestra necesidad de mantenernos cerca de tu mensaje. Señor, tú estás repitiéndonos una y otra vez que quieres calmar nuestra sed. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nos dice con claridad que no vayamos a Él si estamos cargados y cansados. Si alguno tenga sed, venga a mí y beba. Nosotros reconocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Pero al mismo tiempo, Señor, no te escuchamos con atención. No inclinamos nuestro oído a tus palabras. No escuchamos, Señor, para recibir vida. Y por eso, Señor, nos descuidamos y perdemos la posibilidad de crecer espiritualmente y obtener aquello que tú tienes para nosotros. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a buscarte, pero que sepamos que te vamos a encontrar en tu palabra. Que sepamos que tú estás cerca, tan cerca como esa Biblia que acumula polvo en nuestra mesa de noche. Señor, que no miremos más lejos, que vayamos a tu palabra, Señor, y descubramos esos pensamientos maravillosos y esos caminos extraordinarios que desde las alturas de los cielos se derraman sobre nuestras vidas y que harán germinar la semilla y darán y producirán el pan necesario para nuestro alimento. Ayúdanos, Señor, a reconocer tu palabra que nunca vuelve vacía y que cumplirá su propósito en nosotros. Solamente ayúdanos a descubrir ese poder en la medida en que lo experimentamos en nuestra propia vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.